Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, desde este santuario Magnificat Patris de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, aquí en el barrio Campo Alegre de Atillo, santuario de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Hemos llegado al último día de nuestras charlas pascuales, por lo tanto, gracias por habernos seguido durante estos largos meses, donde hemos estado casi a diario con ustedes en estas catequesis, tanto cuaresmales como pascuales. Ha sido un tiempo muy intenso, estoy muy agradecido a todos los que han seguido nuestras charlas. Gracias por el patrocinio de nuestro canal, esperamos que lo sigan haciendo, porque seguimos transmitiendo las misas y ahora a partir de junio vamos a tener un nuevo formato, una nueva programación que en su momento les dejaré saber. Pero hoy por lo menos es la última de las charlas pascuales. Y quería pues que comenzáramos, ya que la vamos a dedicar enteramente al Espíritu Santo, porque ya el domingo es la gran fiesta de Pentecostés, que ustedes y yo nos preparemos interiormente para ese momento en que el Espíritu Santo, con la efusión de sus gracias, de sus dones, de sus carismas, vuelve a renovar la faz de la tierra, como decimos en la oración. Vuelve a renovar a la iglesia, vuelve a renovar a las almas que se ponen bajo su sombra. Y queremos, como la Santísima Virgen, y con ella, como ella estuvo en el cenáculo, pedir que nos prepare el corazón para una nueva irrupción de gracias en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a dar inicio a nuestra charla pascual, la última, como he dicho, de este ciclo, haciendo lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, de aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto es palabra del Señor. Amados hermanos,
Quería tomar este texto expresamente porque ayer hablábamos de que uno de los efectos por el cual podemos discernir que una persona vive bajo la acción del Espíritu Santo, especialmente en su vida de oración, porque el Espíritu Santo mueve en ella la alabanza, es decir, nos mueve a alabar a Dios, a glorificar. Hablábamos cómo la Santísima Virgen en el Magnificat, ese cántico de alabanza por el que ella prorrumpe a agradecer a Dios que hemos hecho en ella maravillas. Ahora lo vemos hoy en el Evangelio que hemos proclamado en nuestro Señor Jesucristo. Dice que se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Es decir, hubo un movimiento en el alma de Cristo, donde el Espíritu Santo agitó esa alma del Señor y la llenó de un gozo espiritual tan profundo que el Evangelio recoge las palabras que Jesús dijo: yo te bendigo, Padre, yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico. Habrá otros muchos momentos, sobre todo en el Evangelio de San Juan, si ustedes van al capítulo 17, que vemos ese mismo movimiento de glorificación y de alabanza de Jesús al Padre. Así tiene que ser nuestro corazón cuando es movido, tocado por el Espíritu Santo. Fíjense que cuando nosotros hacemos la oración del Espíritu Santo decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito, hermanos. Eso que a veces decimos a papagayo, que a veces ni lo hemos meditado. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo dos cosas: que nos encienda, que nos ilumine y que nos llene de gozo, que nos haga gozar de sus divinos consuelos. Mucha gente, y esto lo escuché yo de algunos maestros espirituales, decían que en la vida espiritual no tenemos que estar buscando golosinas. Y ciertamente no tenemos que estar buscando golosinas. Es decir, ¿por qué? Porque a quien tenemos que buscar es a Dios. Pero cuando buscamos a Dios, el alma que busca a Dios se apacienta en el gozo del Señor. Fíjense que hay uno de los evangelios donde Jesús dice expresamente, cuando la parábola de los talentos, entra al gozo de tu Señor. Jesús dice: entra al gozo de tu Señor. Cuando el alma ora, entra al gozo del Señor. Y tenemos que entrar en ese gozo, hermanos. Tenemos que gozarnos. Y ese gozo que muchas veces se da en medio de la aridez, ese gozo del Señor se da en medio de situaciones muy problemáticas, una cosa no quita la otra. Ese gozo incluso se da en las grandes tribulaciones y cruces que podemos pasar. Pero hay algo en el alma que lo provoca el Espíritu Santo, es que a pesar de yo tener tal problema, tal situación, tal aridez espiritual, hay en mí un gozo
Hay una alegría interior que no es fruto de la circunstancia, porque la circunstancia me es adversa. Pero mi alma se goza, mi alma siente que yo he entrado al gozo del Señor y Él me llena de su consuelo. Hablábamos ayer de el Espíritu Santo como Paráclito, ¿se acuerdan? Y decíamos que como Paráclito el Espíritu Santo es mi abogado, es mi defensor, es mi auxiliador, es mi intercesor y también decíamos es mi consolador. De hecho hay uno de los himnos que vamos a escuchar cuando vayan a la iglesia, y ya este domingo, por lo menos aquí en la parroquia, ya podemos ir a las misas. Se lo digo, sábado 4:30 de la tarde, domingo 7 y 10:30 aquí en Campo Alegre, 8:30 en Pajuil. Eso por ahora, porque va a ser el primer día y queremos saber, ¿verdad? Vamos a tener usted lo que tiene que traer es su mascarilla. Pero cuando vamos a la liturgia, vamos a escuchar un himno que se llama Secuencia de Pentecostés, que es un himno muy antiquísimo, donde se va a decir, uno de los versos va a decir, Consolador buenísimo, Consolador buenísimo, buen Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Y fíjense que esto no son arrebatos carismáticos que me dio hoy a mí el Padre Luis, porque estoy hablando del Espíritu Santo. Eso es una visión tan achicada del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera solo para los carismáticos. No, hermanos, el Espíritu Santo es de todos nosotros. Es la gran promesa que nos dio Jesús y que nos pidió que nos preparáramos para recibirla. Es la promesa del Padre, es el don del Padre. Por eso es que hoy Jesús dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Ese es tu beneplácito. Bien, San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, va a hablarnos de la consolación del Espíritu Santo. Le va a dar este calificativo, consolador. Fíjense cómo nos dice que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quiero que vayan viendo la estructura trinitaria, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado, sabemos por teología, por esa formulación orgánica de la fe, que el Espíritu Santo es el amor mismo del Padre y del Hijo, esa tercera persona de la Trinidad. Es la que hace la unidad en el seno de la vida trinitaria, porque es la persona amor. Porque es la persona amor. Entonces, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado, nos ha amado en el Hijo, pero nos ha amado en el Espíritu Santo. Nos ha amado en el Hijo por el Espíritu Santo, porque ese es el amor que procede del Padre.
el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, decimos en el credo. Entonces dice San Pablo que nos ha amado y nos ha dado, y aquí es donde viene, atención, y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna. Paraklesín Hayonai es el texto griego. Ustedes no saben, pero yo se lo digo para que consolación eterna. Consolación eterna. ¿Y quién es el consolador eterno? El Paráclito. De ahí viene la palabra Paraklesín, consolación, el Espíritu Santo. Entonces vemos la estructura trinitaria. Ahí se le nombra al Espíritu Santo como consolador eterno. Y eso lo hemos recibido gratuitamente. Jesús pagó el precio con su sangre para que nosotros no solamente fuéramos redimidos del pecado, para que fuéramos rescatados de la muerte, del infierno, de las garras del demonio. Podríamos decir que esa es la parte negativa de la redención, pero la parte positiva es todo lo otro, lo que con esa sangre preciosa Jesús compra para mí, y ahora me da el Padre gratuitamente. Me dio la entrada al cielo, me sentó a su derecha en Cristo, y ahora como hijo suyo me entrega su propio amor, su consolación eterna, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y dice Pablo, y sigue el texto, nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa. Consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Y vuelve a usar la palabra paraklesai, es decir, consuele vuestros corazones. Entonces, fíjense, eso lo pedimos siempre que hacemos la oración del Espíritu Santo, para que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Y eso está apoyado aquí en la palabra de Dios. Pero estoy seguro que muchísimos de ustedes jamás ni le predicaron estas cosas, ni le han dicho estas cosas, y como no leemos la Biblia, la hemos pasado, porque esto sí se lee en los domingos en la misa, en uno de los ciclos litúrgicos, pero pasamos por encima de esas palabras. Entonces, no rumiamos, no desmenuzamos todo lo que esas pepitas de oro que están escondidas en la palabra de Dios y con las que Dios nuestro Padre nos quiere despertar a un nuevo amor, a una nueva vida, a una plenitud espiritual, nos quiere entregar por medio de esa palabra. Por eso, consolador buenísimo, va a decir este domingo la iglesia, consolador buenísimo. Yo quisiera que hoy tu oración, tú la centraras en esa dimensión del Espíritu Santo como consolador, como tu consolador, Paráclito. No que deje de ser abogado, defensor y esas otras dimensiones, pero te centraras en esa dimensión que la decimos expresamente en la oración que nos enseña la Iglesia para invocar al Espíritu Santo. Que por primera vez tú te detengas a meditar sobre la consolación en el Espíritu Santo. Esa consolación
en el Espíritu Santo va a tener a veces incluso manifestaciones en nuestra vida de oración. Por ejemplo, algunas manifestaciones va a ser la oración de contemplación infusa, es decir, dirigida directamente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de sus dones. Va a ser el don de lágrimas, por el que muchas veces nuestra oración queda ungida por el poder de las lágrimas y se hace una oración poderosa, como fue la oración de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Hay momentos en que esa oración se convierte en una certeza de que el Padre ya despachó esa gracia que le he pedido, como hace Jesús en el Evangelio de San Juan ante la tumba de Lázaro. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos. Dice Jesús, esa es una oración hermosísima. Dios siempre te escucha. Y esa certeza la da al alma el Espíritu Santo. Son manifestaciones de su consolación. Pero quería también por eso hablar de la oración de lágrimas. Oración que tuvo, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en abundancia, y otros muchos santos. El Padre Pío, yo he leído, ¿verdad?, en su biografía, tenía el don de lágrimas, ¿sí? Y esa es una oración de mucho poder. Ojalá nosotros conozcamos estas cosas que están ahí, y tristemente sabemos más de Facebook, Instagram, Twitter, lo que va a salir esta semana en Netflix, lo que estamos viendo en YouTube, que lo que el Espíritu Santo quisiera darnos a conocer. Por eso vamos a otro texto, un texto también hermosísimo, y está tomado de 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7. Y quisiera que conmigo fuéramos viendo la manera en que San Pablo en ese texto nos va a hablar tanto de sustantivos como de adjetivos, de la palabra consolación en sus diversos matices. Vamos a verlo. Bendito sea, dice San Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la estructura trinitaria. Pongo ese acento en la estructura trinitaria porque muchas veces nuestra oración cristiana no es trinitaria. Y por eso es que nos pueden colar gato por liebre. Y nos pueden poner una Pachamama, o nos pueden poner allá un San Lázaro, o nos pueden poner allá a un santo de estos espiritistas, y quedamos tan tranquilos, incluso a un Buda, y pensamos que ese Dios, entre comillas, es el mismo Dios que adoramos los cristianos. No, señores, no es el mismo Dios. San Pablo y toda la Sagrada Escritura y todo el Nuevo Testamento testifican que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo otro son ídolos. Ídolos. No son Dios. No son Dios. Diga quien lo diga, y hagan lo que hagan delante de esos ídolos. No son Dios. Por eso San Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
Dios de toda consolación. Y ahí entra el Espíritu Santo otra vez como Paráclito. Dios de toda consolación. El Espíritu Santo, que nos consuela. Volvemos otra vez, pero fíjense, ya cambia el matiz de la palabra, que nos consuela en toda tribulación nuestra. Para nosotros, tercero, consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo, por cuarta vez, con que nosotros somos consolados, 5, consolados por Dios. Pues así como en nosotros abundan los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Sexta vez. Si somos atribulados, lo somos séptima vez para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para consuelo vuestro. Ya vamos por 9 veces. Que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que como sois solidarios en los sufrimientos, así también en la consolación. 10 veces en 5 versículos. 2 Corintios 1, 3 al 7. Entonces veamos la fuerza de esa palabra consolación. Yo sé que muchos de ustedes es la primera vez que como que van a abrir los ojos. Ay, pero claro, para que el domingo cuando tú vengas a Pentecostés te des cuenta que el Espíritu Santo también se va a hacer presente en tus luchas, en tus tribulaciones, en tus sufrimientos, en esa paciencia en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos sufridos por Cristo. Pero ahí, detrás de cada tribulación y de cada sufrimiento y de cada situación difícil, hay una afirmación de parte de Dios a tu vida. Hay consuelo eterno, hay consolación eterna, porque recibimos el Espíritu Consolador, el Paráclito. Y en tu sufrimiento ese consuelo se va a hacer defensa, se va a hacer sobre ti abogado, se va a ser auxiliador en tus necesidades, se va a ser intercesor, porque es Paráclito, consolador buenísimo. Ahora entendemos por qué la iglesia va a remachar sobre esas palabras. Concédenos que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Esas palabras no las dice la iglesia o no nos la enseña a decir simplemente, bueno, porque le salió una oración bonita y dice, mira, cada vez que invoquemos al Espíritu Santo lo vamos a decir así. Eso tiene una razón de ser y siempre parte de la Sagrada Escritura. Consolador. Por eso te invito a que estos días, cuando tú estés recogido, llames al Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes tienen dificultades, muchos estarán, ¿verdad?, pues con problemas de edad, otros pues con situaciones de familia, matrimoniales, otros están en la desesperanza porque no ven la conversión de un hijo y ya lo tiran. Como el otro día me enteré de una señora pues que el hijo está en la droga y pues ya lo dio por perdido. No, nunca un hijo se da por perdido, nunca.
Porque eso significa que o tú nunca lo has puesto en las manos de Cristo, o tú no crees en el poder de Dios. Que nosotros no veamos lo que pueda ocurrir no significa que no va a ocurrir. Se lo advierto, ¿verdad? Porque muchas personas, por eso es que su oración es tan superficial. Si Santa Mónica, cuando fue donde San Ambrosio, llevaba 27 años pidiendo la conversión de su hijo Agustín, si hubiera rajado, por así decir, como decimos en Puerto Rico, hubiera dejado de orar, hoy no tendríamos a San Agustín en los altares, ni fuera padre de la iglesia, ni doctor de la iglesia. El santo obispo Agustín tuvo que su madre seguir orando 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tuvo que 6 años más de oración. Le tuvo que dar a esas rodillas 6 años más de intensa oración, y a los 33. Por eso San Ambrosio le dijo en aquella entrevista: hijo de tantas lágrimas no se perderá, sigue orando. Hijo de tantas lágrimas no se perderá. Pero si tú dejas de orar, si tú entregaste tu hijo al demonio, si tú entregas tu matrimonio al fracaso, si tú das todo por perdido, pues mira. Pero ahí es donde el poder de Dios se manifiesta, en la fuerza con que el Espíritu Santo te hace perseverar en la fe, en la certeza de que tu oración ha sido escuchada, porque Dios es un Padre de misericordia y es Dios de toda consolación. Pero eso llega en los tiempos de Dios. Hay otro texto que dice: la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba y andaba en el temor del Señor, y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Fíjense en qué resumen tan y tan hermoso nos da San Lucas de cómo la iglesia, que comenzó allí en aquel Pentecostés, en aquel cenáculo donde estaban todos apiñados alrededor de la Madre, de la Santísima Virgen, reciben la efusión del Espíritu y comienza ahí una explosión del poder divino en el mundo. Y ahí entonces dice que la iglesia gozaba de paz. Claro, por donde se iba extendiendo: Judea, Galilea, Samaria, que eran los 3 lugares más próximos. Empezó todo en Jerusalén, se extendió a Samaria, a la Galilea, y después hasta los confines del mundo. Pero se edificaba, esa iglesia se edificaba, se levantaba, se construía. Eso es lo que significa edificar, levantar. Cuando tú edificas es que estás construyendo algo, un edificio. Bueno, pues la iglesia se edificaba. ¿Cómo? ¿Cómo? 2 cosas. En el temor, caminaba en el temor del Señor. Uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? El don de temor. No es el temor del infierno, ese es el temor que se llama servil. Porque no quiero ir al infierno, pues no. Es el temor reverencial, pero eso es para otra clase, porque esto es bien profundo. Pero
Como si ustedes van a los salmos, constantemente se alaba el que camina en el temor del Señor, el que es temeroso de Dios, es decir, el que es un hombre, una mujer que le dan a Dios el honor en su vida, la reverencia, la adoración. Entonces la iglesia se edifica primero en el temor del Señor, guardando sus mandamientos, observando sus preceptos, haciendo vida el Evangelio. Ese es el temor del Señor. Por eso el don de temor es una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. El temor del Señor por eso nos hace huir del pecado. No del pecador, huir del pecado. Y dice que se edificaba primero en el temor del Señor y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. La iglesia que nos ha tocado vivir ahora en el siglo XXI, a veces me da una cierta tristeza ver cómo, por ejemplo, van saliendo noticias, ¿verdad?, porque el mundo está en esta pandemia, obispos que han dicho que no van a abrir las iglesias, porque para evitar los contagios. Pero se ve bien que se abran los moles, que se abran ciertos lugares. Ahora mismo, este fin de semana, las playas estaban abarrotadas. Todo el mundo para la calle, todo el mundo en el chinchorreo. Pero la iglesia no, la iglesia tiene que estar. Esa no es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del temor, pero no del santo temor de Dios. Es la iglesia del miedo, es la iglesia de la tristeza, es la iglesia de la mentira, porque no camina en la verdad. Y dicen los santos padres que la tristeza, la mentira y el miedo es la tríada de los pecados capitales. Es decir, donde los pecados capitales, la soberbia, la lujuria, la envidia, todos esos pecados toman su fuerza. Por eso cuando el demonio te quiere echar abajo, te siembra de tristeza, te pone miedo. Una iglesia que viva del consuelo del Espíritu Santo no puede ser una iglesia de miedo. Miedo tenían los apóstoles cuando no tenían el Espíritu Santo, y por eso estaban encerrados. Nosotros tenemos que ser una iglesia que camina en la libertad de los hijos de Dios. Miren, hay gente que me escribe todos los días que recapacitemos en la manera de abrir las iglesias. Y yo digo, pero ven acá. Ojalá me pusieran ese mismo tweet o ese mismo mensaje para decir recapaciten en la manera en que van a abrir los trabajos, los moles, las playas. No, pero es la iglesia. Le estamos haciendo el juego al diablo. Eso no quiere decir que no tengamos precauciones, claro, y las vamos a tener. Pero no son las precauciones, no son para que nos achiquemos y nos encojamos. No, tenemos que vivir del consuelo, de la presencia del Espíritu Santo. Y si me muero, me voy con el Señor y se acabó todo. Pero el problema es ese: no creemos en la vida eterna. Por eso fíjense en qué palabras tan hermosas. La iglesia se edificaba y andaba en el temor del Señor, caminaba en el temor del Señor. Don del Espíritu Santo, santo temor. Ojalá que aprovechemos estos días para ir desmenuzando los dones
y meditemos un poquito, incluso cojamos la Biblia para que ustedes vean las innumerables citas que nos hablan del temor del Señor. Hay una que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dichosos quienes lo practican. Caminar en el temor del Señor. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser llenos del consuelo del Espíritu Santo. Ese texto, si nosotros vamos al texto original, diría textualmente: y con la consolación del Santo Espíritu se multiplicaba. ¿Quién? La iglesia. Y con la consolación caite paraclesitu hayu nematos epletumeno. Y con la consolación del Santo Espíritu se multiplicaba la iglesia. Entonces la iglesia crece, se expande, ¿dónde? Donde se manifiesta el consuelo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica? Porque los que no son cristianos ven en nosotros gente pletórica de ese consuelo, de esa presencia del Espíritu Santo. Pero imagínese usted que lo que la gente vea, y le estamos dando la impresión que los cristianos son los primeros miedosos. Los primeros miedosos. No, hermanos, nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos multiplicar la iglesia de una manera puramente humana. Es el consuelo del Espíritu Santo el que en nosotros multiplica la iglesia, la hace crecer. En muchos países como China, Vietnam, Nigeria, donde en este momento los cristianos están siendo perseguidos y masacrados, y sin embargo la iglesia se multiplica. ¿Por qué? Porque esos cristianos que viven en esa circunstancia tan adversa como bajo la bota del comunismo chino, que quiere que sea, muchos quieren que sea el ideal del nuevo orden mundial. Eso es otro tema, pero en fin, quiere que ese sea el ideal del nuevo orden mundial. Está dándole machete a las iglesias, las está cerrando, les está quitando los signos, las cruces, hasta las tumbas profanas. Y los cristianos chinos, en vez de decrecer, se multiplican. ¿Por qué? Porque los paganos ven en esos cristianos fe, ven consolación y poder del Espíritu Santo. Y por eso Dios permite las pandemias y todas estas cosas, porque ahí se sabe quién es quién y de qué metal tú estás hecho. Si estos días, todo lo tuyo ha sido miedo, tristezas, hay algo mal. ¿Por dónde anda el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo yo puedo encontrar entonces ese consuelo en momentos, muchas veces, en que no tengo la certeza porque no puedo estar con mi director espiritual o porque ahora mismo, pues, por la situación que estamos viviendo, no puedo ir a confesarme como yo siempre lo hacía habitualmente, o porque no tengo a mano el sacerdote que siempre me acompañaba? Pues mira, Dios nunca nos deja solos. Romanos 15, 4, 5. Dice San Pablo: en efecto,
todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que da las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda tener los unos con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la estructura trinitaria, esta vez desde el Espíritu Santo que nos consuela en las Escrituras. ¿Y por qué nos consuela el Espíritu Santo en las Escrituras? Porque es el que las inspira y por ella nos habla Dios. Entonces, cuando tú tengas dudas, cuando tú quieras buscar fortaleza porque estás pasando un momento de tribulación, porque el demonio está ahí tratando de meterte en un charco de depresión y de tristeza, cuando tú sientas que el mundo se te viene abajo y todas tus seguridades humanas se te vienen, tú tomas la palabra, la abres, pides al Espíritu Santo que te dé luz para que en esa palabra tú puedas entonces encontrar lo que el Señor te quiere decir y por lo cual te quiere dar el consuelo, donde se va a derramar sobre tu alma consolación espiritual, el consuelo del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes estas cosas nadie se las predica, nadie se las dice, pero para eso estoy yo aquí. Pues yo quiero que todos mis hermanos y hermanas, mis hijos e hijas espirituales, caminen como hijos, como hijos de la libertad, hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice San Pablo, viene en ayuda de nuestra debilidad. Eso lo dice en la carta a los Romanos capítulo 8. Lean ese capítulo 8. Si usted quiere un capítulo que le haga una síntesis de todas estas cosas, vayan al capítulo 8 de la carta a los Romanos, que Pablo dedica ese capítulo expresamente al Espíritu Santo de una manera especial. Hay otros muchos textos como estamos viendo. Ir a la Escritura, en ella se vierte la consolación de Dios. Piensen que esto incluso ya fue anunciado desde antiguo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 1, lo que se llama, los biblistas llaman el Deutero Isaías, pero de esas cosas no me voy a meter con ustedes. El profeta Isaías va a decir estas palabras de parte de Dios: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Ven cómo esto no es cuando rezamos: haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos? Pues mira, uno de los consuelos es cuando el Espíritu Santo ilumina esa palabra y te hace descubrir palabra viva de Dios, te hace entender los mensajes de Dios. Pero claro, si tú tienes esta Biblia cogiendo polvo en tu casa, y esta Biblia tú no la abres, tú no la estudias, tú no escrutas esa palabra de Dios, pues entonces
¿Cómo quieres que te llenes de consuelo si le estás cerrando esa puerta al Espíritu Santo? Consolad, consolad a mi pueblo. Ahora podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo anunciar, cómo proclamar hoy esta consolación? Pues miren, Hechos 3, 19, 20 nos va a dar la respuesta. Arrepentíos y convertíos. Y este ha sido el primer discurso de San Pedro, uno de los primeros discursos de San Pedro después de Pentecostés. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación. Entonces, hoy que nos encontramos en este tiempo tan atribulado, tan oscuro, donde incluso en la iglesia vemos tanta miseria y tanta cosa que nos desconcierta, la llamada no es decir, pues me salgo de la iglesia, o me quedo en mi casa viendo la misa por televisión, o pues voy a tomar la postura cómoda de la resignación. Eso no es cristiano. Este tiempo que nos ha tocado vivir es una llamada de Dios al arrepentimiento, a la conversión. Pero va a ser entonces, cuando Dios ve arrepentimiento en su pueblo y conversión en su pueblo, que entonces Dios regala tiempo de consolación. Lo vimos con los pastorcitos de Fátima, cómo Dios, la Santísima Virgen, anunció de parte de Dios las calamidades que vendrían si no nos convertíamos. Vendría la Segunda Guerra Mundial, vendría la persecución a la iglesia, vendrían todo aquello que les hablé de los mensajes de Fátima. Pero sin embargo también, si nos convertíamos, Dios nos estaba prometiendo que nos iba a dar un cambio en la historia humana. Somos corresponsables con Dios. Por eso, ¿dónde yo puedo encontrar al Espíritu Santo? Dice el mismo Jesús en Juan 14, 15 al 17: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros está. Es lo que el apóstol San Pablo va a insistir en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, que somos templo del Espíritu Santo. Que somos templos del Espíritu Santo desde el momento de nuestro bautismo, con la plenitud del sacramento de la confirmación, más todavía somos templo del Espíritu. Pero si tú tienes al Espíritu Santo encerrado ahí, en una jaulita de oro, porque le dijiste que lo amaba mucho y se lo adornaste muy bien, pero no le dejas al Espíritu Santo manifestarse, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo si tú no lo buscas y está tan cerca de ti? Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y con vosotros está, con vosotros permanece. Por eso cuando nosotros rezamos, hay una oración que el Padre Kentenich nos enseña a rezar en Schoenstatt,
Comienza con estas palabras: Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Si el alma es lo que configura toda nuestra personalidad y da cohesión a todo lo que somos, interior y exteriormente, pues decir que el Espíritu Santo es el alma de mi alma es decir que el Espíritu Santo es el que da a la totalidad de nuestro ser su plenitud. Y así queremos acabar hoy nuestro programa, pidiéndole al Espíritu Santo que sea alma de nuestra alma, pero mucho más, porque no solo es, si viene a dar plenitud, la plenitud del Espíritu es algo que se extiende a tantas cosas, a tantas realidades de mi vida. El Espíritu Santo quiere tocar mi matrimonio, quiere tocar mi familia, quiere tocar mis hijos, quiere tocar mi quiere tocar mi vida espiritual, quiere tocar mi presencia como iglesia en el mundo y en la comunidad parroquial. El Espíritu Santo quiere transformar mi sacerdocio, mi vida consagrada. El Espíritu Santo, pero es tan caballeroso que no hace nada que no le demos espacio y permiso para hacer. Por eso es que la iglesia nos enseña a llamarlo, porque tienes que darle la entrada, pero también decirle: dispón y haz de mí lo que quieras, para que Él pueda entonces obrar transformando todo lo que hay dentro de nosotros. Bien, pues vamos a terminar este último programa. Estén pendientes para el nuevo ciclo que comenzaremos próximamente. Así que me despido con este programa. Hasta la próxima. Vamos a continuar, sí, pero con otro formato, otra manera, otra forma. Quizás no todos los días, porque yo comienzo a trabajar ya en el obispado y a partir del lunes, tristemente, pues empiezo otra vez. Digo tristemente porque tengo que entonces menos tiempo para estas cosas que me gustan. Pero hay que cumplir con la voluntad de Dios. Eso dicen los que saben, que esa es la voluntad de Dios para mí. Bueno, pues vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a rezar con mucha fe aquí en nuestro santuario, que este santuario donde hemos estado, donde ustedes han estado conectados, el domingo cumple su 14 aniversario de bendición y dedicación. Por lo tanto, el 31 de mayo, que es una fiesta muy de Schoenstatt, que da la casualidad que es Pentecostés, pues queremos pedirle a la Mater que ella nos haga crecer en ese amor muy especial al Espíritu Santo. Y termino con esta oración que compuso el Padre Kentenich en su exilio de Milwaukee. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios.
Que Dios les bendiga a todos. Feliz fiesta de Pentecostés.